Es importante en primer lugar mencionar que la mayoría del pueblo de Dios, de los que nos decimos ser cristianos, un gran porcentaje de él, tal vez el 50%, tal vez más, no vivimos conforme a la cosmovisión de Dios. No tenemos una forma de ver como Dios mira, y eso lo reflejamos muchas veces de entradita cuando Dios nos invita a perdonar a alguien y decimos: yo no lo voy a perdonar, no puedo perdonar, o que lo perdone Dios, o Él me tiene que pedir perdón. Desde ahí nos estamos dando cuenta que la mayoría de nosotros no vemos como Dios ve. Si Dios viera como nosotros vemos, Él nunca nos hubiera perdonado. Pero bendito sea Dios que Él tiene otra forma de ver las cosas. Entonces nosotros tenemos que alinearnos a esta cosmovisión de Dios. ¿Y a qué me refiero? A que enseñamos tantos principios de la Biblia. Hoy estás aquí un miércoles, probablemente vengas tú el sábado, el domingo, y estamos enseñando tantos principios de la Biblia, pero vivimos muy alejados a esta Biblia. A eso me refiero específicamente con que no vivimos conforme a la cosmovisión bíblica. No tenemos una cosmovisión bíblica, no tenemos una mentalidad bíblica. Vivimos muy diferente a como escuchamos aquí. Escuchamos aquí del perdón, del amor, de la generosidad, de la fidelidad, de la santidad, de la honestidad. ¿Qué más escuchamos aquí? Escuchamos tantos principios, pero por ejemplo, desgraciadamente, y lo digo con pena, aquí en este lugar nada se pierde, nada más cambia de dueño. O sea, se han perdido cosas, se han robado cosas de aquí. Cosas a veces tan insignificantes como cuestiones, artículos de limpieza. Y entonces te das cuenta y dices: ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Hemos tenido que estar atendiendo estos casos nosotros como pastores de pastor. Me vendió gato por liebre, como decimos comúnmente, no era oro, y me vendió unos aretes de chapa que ya se me hicieron más negros que mi oreja. Entonces, pero esa persona ya tenía años aquí supuestamente, ya se ha bautizado, danza como muchos de ustedes, aplaude, pero no tenemos una mentalidad bíblica, no tenemos una cosmovisión de Dios. Y hay varias razones por las cuales no tenemos una cosmovisión de Dios. O sea, estamos aquí, cantamos, nos gusta ciertas cosas, ciertos actos de la iglesia, como danzar o aplaudir o algunas canciones y demás. O a algunos de ustedes les gustan las predicaciones porque también es una área en la psicología, entra cuestiones mentales, emocionales, y les gusta eso, les gusta aprender. O algunos dicen: yo sé que desde que me he acercado a Dios, Él me ha prosperado económicamente, y nos gusta eso, pero no tenemos todavía una mentalidad bíblica. Y no tenemos una mentalidad bíblica por varias razones. Una de ellas porque no nos hemos convertido. Para empezar, mucha gente no se ha convertido, no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, no ha renunciado al mundo. Estamos aquí, pero estamos también allá en el mundo. Y otra de las razones importantes: no se tiene una relación con Dios. O sea, venimos a la iglesia, pero no leemos la Biblia, no oramos, no estamos conectados a Dios. Y la Biblia dice, si se te hace exagerado a ti, pues ahora sí que pregúntale a Dios por qué lo escribió, pero dice: orad en todo tiempo. Ora en todo tiempo. Dile al que está a tu lado: ora en todo tiempo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si alguno de ustedes desde aquí, escúchalo bien, desde aquí, cuando dice orar en todo tiempo, qué religioso. Bueno, eso lo dice la Biblia. Y si tú piensas qué religioso es eso, entonces tú no tienes una cosmovisión bíblica. Porque tú piensas que orar es cada vez que tengas una dificultad o un problema, una necesidad, o que te estés ahogando ya. Pero la Biblia dice que no es así. Entonces hay muchas razones por las cuales no se tiene una mentalidad o una cosmovisión bíblica. Todas estas cosas que acabo de mencionar son fundamentales, amada iglesia, pero una de las cosas muy importantes por las cuales no se tiene una cosmovisión bíblica
es que nuestra mente no ha sido renovada. O sea, cuando tú no ves como Dios quiere que veas, es porque tu mente no ha sido renovada. Si nuestra mente no es renovada, no vamos a ver la vida como Dios quiere. Por ejemplo, decía un pastor esto, que a una persona lo corrieron de su trabajo en esa iglesia donde él pastorea. Y entonces le llamó por teléfono y le dice: ¿por qué es así la vida tan injusta? ¿Por qué Dios permitió que me corrieran de mi trabajo? Pero alguien que tiene una mente renovada ve más allá del dinero, ve más allá de por qué lo corrieron, ve para qué lo corrieron. Encuentra un propósito. ¿Qué me va a enseñar esto? Como yo cuando conocí a un apóstol, este apóstol fue a comer a la casa en una ocasión y me llevo la sorpresa de que él iba en transporte público. Y entonces le digo: ¿dónde está? ¿Dónde estacionó su carro? Y me dice: no, no tengo carro. Y me dice: pero te cuento ya llegando a la casa. Y entonces antes de comer me contó esto. Yo tenía 5 carros, me dijo él, o 3 carros. Me habían regalado la mayoría de esos carros, ¿sí? Y entonces yo tenía varios carros, pero me quedé sin ninguno de esos carros. Y cuando me quedé con ninguno de esos carros, vino un gran aprendizaje de humildad hacia mi vida, me dijo este apóstol. Entonces, cuando alguien tiene una mentalidad renovada, no se va a estar quejando de la vida, sino va a entender el propósito detrás de eso. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿En qué me va a ayudar esto? Tal vez era necesario que me quedara sin trabajo para observar a mis hijos, para acercarme más a ellos, para agradecerle más a Dios por lo que tuve. Y siempre me quejaba porque me paraba a las 5 de la mañana, ¿verdad?, por irme a trabajar, ¿verdad? Y ahora no tengo trabajo. Tal vez me faltaba valorar mi trabajo. Entonces, cuando nosotros, repito, amada iglesia, para continuar y para avanzar en este tema, si nosotros queremos tener una cosmovisión bíblica, ver como Dios ve, tenemos que tener una renovación en nuestra mente. Di conmigo fuerte: una renovación en mi mente. Si mi mente no se renueva, si mi mente no tiene una mentalidad de Dios, entonces no voy a ver como Dios mira. Ahora, hay varias características por las cuales no tenemos una cosmovisión de Dios. Te voy a dar algunas características. Tal vez pueda ser que tú estés en estas características o tal vez no. Pero si tú dices: ¿tendré una cosmovisión de Dios o no tengo una cosmovisión de Dios? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Te voy a dar 3 características de una persona que no tiene una cosmovisión de Dios, que no tiene una mentalidad bíblica. Y la primera es que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Se pregunta constantemente: ¿realmente Dios es bueno? ¿Dios es bueno o es malo? ¿Está al pendiente de mis necesidades o ya me abandonó? Constantemente, si tú batallas con que Dios te abandonó, tú no tienes una mentalidad bíblica. Porque la Biblia dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice este libro. Y si tú estás todavía luchando con que Dios está contigo o que ya te abandonó, entonces tú no tienes una mentalidad bíblica. En primer lugar, tenemos que conocer a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, no podremos conocer la vida misma. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la vida. Si tú no conoces, no te conectas con Dios, no te conectas con la vida. Aquella persona que está enemistada con Dios está enemistada con la misma vida. Y si algunos de nosotros decimos: la vida es injusta, también estás diciendo, en otras palabras, Dios es injusto. Así que para que tú y yo conozcamos de la vida, tenemos que conocer a Dios. Y Juan Wesley, un hombre de Dios desde hace muchos años, él dijo algo muy importante. Dice: dice, en la sabiduría verdadera hay dos líneas, por decirlo así: conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Pero dijo él esto: pero no podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos a Dios.
Dice, en toda la verdadera sabiduría, en toda la exquisita sabiduría, dijo este gran hombre, hay dos líneas: el conocer a Dios y el conocerse a uno mismo. Pero no puedes conocerte a ti mismo si no conoces a Dios. Y si analizas estas palabras que acabo de mencionar, es que todo el origen de nosotros se encuentra en Dios. Así que cuando tú careces de conocimiento, cuando tú escuchas acerca de Dios, pero no tienes un encuentro con Dios, eso es muy diferente, amada iglesia. Muchos de ustedes han escuchado que Dios prospera, que Dios sana, pero no has experimentado tal vez nunca la sanidad en tu vida. Tal vez nunca has conocido a Dios. Y si no conoces a Dios, será difícil que te conozcas a ti mismo. Y por eso nos engañamos constantemente diciendo: yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo te perdono, yo no tengo nada en contra de ti. Pero no es cierto, nuestra forma de vivir es muy contraria a lo que dicen nuestras palabras. Entonces, lo que quiero decirte es que una cosmovisión bíblica, una mente bíblica va a conocer a Dios. Va a conocer a Dios. Y mira lo que dice San Juan 5:39. San Juan 5:39 dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dijo esto: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde puedes conocer a Dios? ¿Dónde puedes conocer a este Dios? Cuando tú abres tu corazón y tú estudias a profundidad este libro. No solo lo lees, sino que tú lo estudias, tú lo meditas, es que lo saborees como lo que más te gusta comer. Y en ese momento, cuando tú estás saboreando, el Espíritu Santo te va a revelar esta escritura y vas a empezar a conocer, no solo por lo que te dice la gente, sino que tú mismo vas a empezar a tener ese encuentro con ese Dios bueno, con ese Dios hermoso, con ese Dios grande, con ese Dios poderoso, con ese Dios que nos ama. Amada iglesia, tú vas a empezar a conocerle a Él. No vas a conocer de Él, sino le vas a conocer a Él. Y es lo que hemos dicho muchas veces: tú conoces acerca del presidente, pero la mayoría de aquí, me atrevo a decir que no lo conocemos. Y algunos de ustedes es igual: tú conoces acerca de mí, pero no me conoces porque no vives conmigo. Con algunas excepciones de mi familia y mi esposa, obviamente. Y es así, conocemos acerca de, pero Dios quiere que tú le conozcas a Él. Por eso en este fin de semana pasado hablamos de que una mente religiosa no es una mente renovada. Una mente religiosa habla algunos idiomas, habla algunas palabras de cristianos, pero no ha tenido un encuentro con Cristo. Ahora, no me quiero desviar del tema. La siguiente característica de una mente que no es bíblica, que no es una cosmovisión bíblica o que no la tiene, es la siguiente: no toma en cuenta a Dios para sus decisiones. No toma en cuenta a Dios para sus decisiones. Muchos de los que estamos aquí le hemos dicho a Dios a través de un canto, en una oración, en un ayuno, en un campamento, etcétera: te entrego mi vida. Le hemos dicho eso. Te entrego mi corazón. Pero tú decides lo que tú haces sin consultar a Dios, entonces tú no le has entregado tu vida. Si tú decides por ti mismo y no le preguntas a Dios, muchas veces nos cambiamos de iglesia y nunca le preguntamos al Espíritu Santo. Las personas que vienen aquí con nosotros de otra congregación le decimos dos cosas: primero, que te guíe el Espíritu Santo para que te podamos recibir, y segundo, que tú le agradezcas y salgas en paz con tus pastores de esa iglesia. Pero nosotros malinterpretamos la libertad que Dios nos ha dado. El libre albedrío lo tenemos todos, amada iglesia, pero eso no significa que todas nuestras decisiones sean correctas. No somos más inteligentes que Dios, no somos más sabios que Dios. Así que una mentalidad bíblica, una mente renovada, una cosmovisión bíblica le va a consultar a Dios en sus decisiones. Y claro, no en todas las cosas: tomo café o tomo té, no molestes al Señor para eso. Pero en muchas cosas sí.
Ahora, hay decisiones que nosotros son muy claras en la Biblia, están aquí en la Biblia. O sea, por ejemplo, tú no le tienes que preguntar a Dios si dejas a tu esposa para irte con la vecina, porque la Biblia dice que no tienes que cometer adulterio. ¿Ok? La Biblia, o sea, si tú estás ahí, ¿robaré o no robaré? Pues la Biblia dice que no robes. Es que mis padres son bien groseros, ¿los honro o no los honro? La Biblia dice, honra a tus padres y punto, se acabó. No dice si son buenos, si son malos. Entonces, nuestras decisiones tienen que estar basadas en la Biblia. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero hay decisiones, sinceramente, que no son tan claras en la Biblia. O sea, no son tan claras. Por ejemplo, hablando de un matrimonio que te vas a casar, sí está muy claro que dice, no te unas con yugo desigual. No te unas con yugo desigual. ¿Qué significa eso? Si tú eres cristiano y la otra persona no es cristiano, no te cases con él, punto. Eso está en la Biblia, ¿ok? Pero ya el decir, bueno, ok, es cristiano, los dos somos cristianos, pastor. ¿Me caso con él o no me caso con él? ¿Me caso con ella o no me caso con ella? Ahí tú tienes que doblar rodillas y tener una convicción muy firme en tu espíritu, porque este paso de casarte o no casarte es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida después de recibir a Cristo en tu corazón. Porque el matrimonio es para toda la vida. Y de ahí se desprenden hijos y formas una familia. Entonces hay decisiones que tú tienes que tomar y no le tienes que preguntar a Dios porque están aquí en la Biblia. Solo lee la Biblia, ¿ok? Pero hay decisiones que no son tan claras y tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en San Juan, el Espíritu nos guía hacia toda la verdad. Así que esa es la segunda característica. Una mentalidad que no es bíblica es que toma decisiones sin consultarle a Dios. Se sale de este trabajo, se sale del otro trabajo, viene aquí a la iglesia, después ya está en otra iglesia, tiene una pareja, después otra pareja, vende un carro y compra un carro y que le hicieron fraude y todo ese dinero, no sé, se fue ahí. ¿Saben cuántos matrimonios han venido conmigo? Y las esposas me han dicho, pastor, mi esposo nunca me pregunta cuando toma decisiones. Y ese carro que compró nos ha salido, pero tan caro, porque nunca me consultó él a mí. Y ahí se nos fueron 50,000 pesos. Y ahí se nos fueron 20,000 pesos. Y todos nuestros ahorros. Y son problemas, hermanos. Hay decisiones en las cuales pensamos que no son tan graves, pero en el trasfondo o en el fondo se van haciendo graves. Como una bola de nieve que va bajando, es pequeña, pero se va haciendo grande y grande y grande. Y muchos de nosotros decimos, ¿por qué tomé esta decisión? Así que si tú no has tomado decisiones o tomas decisiones, basados en tu propio concepto, entonces tú no tienes una mentalidad bíblica. Tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo si tú realmente eres cristiano. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Pues lo que dice Cristo. Lo que dice Cristo. Les he comentado, no me quiero alargar en este punto, que escuchamos un testimonio, supimos de un testimonio, bueno, tantos testimonios, pero un testimonio muy claro, donde los papás eran cristianos, el hijo ahí medio venía a la iglesia, como algunos comprenderán que a veces vienen, a veces no. Y entonces el papá a la mamá le decía tantas veces, ya no te juntes con esas personas, ya no te juntes con esos que dices que son tus amigos. Y entonces en una noche, no era tan tarde, se va y le dicen los papás, ¿a dónde vas? Pues voy con tales personas, voy nada más a cenar tacos. Y realmente fue nada más a cenar tacos y los papás le dijeron, ya no te juntes con esas personas. Pues ¿qué crees que pasó? Y esto es verídico, Llegaron ahí a la taquería unos policías porque ya estaban buscando a las otras personas y se los llevaron a todos. Él ni la debía ni la temía y lo metieron a la cárcel y duró quién sabe como más de 5 años ahí. Injustamente. Yo he ido al reclusorio a predicar muchas veces y muchas personas están ahí injustamente, pero por juntarse con personas que no se tenían que juntar, por estar en el lugar
en el lugar incorrecto, a la hora menos pensada, ahí los agarraron. Entonces, pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo. Y la tercera característica de una mente que no es bíblica, que no tiene una cosmovisión de Dios, es que no glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Por ejemplo, algunas personas en su negocio o en su trabajo quieren ganar más dinero, pero a costa de vender gato por liebre, de transear, de ser deshonestos, y no les importa si se pasan a molar a las otras personas, como decimos comúnmente. Ellos quieren ganar más. No tienen principios espirituales ni morales, ni de honestidad que marca la palabra de Dios. Y eso no glorifica a Dios. Tantos matrimonios que tienen años viniendo a la iglesia, años profesando que son cristianos, y viven como perros y gatos, dañando a sus hijos enormemente en sus corazones. Y luego preguntándose, ¿y por qué no vendrán mis hijos a la iglesia? Pues ¿cómo van a venir a la iglesia si tú estás a cada rato peleando, diciéndole, esa bruja de tu madre y el diablo de tu padre, ¿dónde está? Entonces, imagínate cómo van a querer venir tus hijos a la iglesia. Eso no glorifica a Dios. Una mentalidad cristiana siempre va a glorificar a Dios. Donde quiera que esté, va a marcar la diferencia. Tú debes de preguntarte, ¿lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios o me glorifica solo a mí? Tú debes de preguntarte, ¿el ministerio que yo elegí dentro de la iglesia, los que sirven aquí, glorifica a Dios o me estoy glorificando a mí? ¿Lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por glorificar a Dios? Porque te tengo una noticia si tú dices que eres cristiano. La Biblia dice que nacimos para la gloria o para la alabanza de su gloria. Nacimos para glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito. ¿Sabes? Cuando David pecó y censó al pueblo en un acto de arrogancia, de querer saber cuántos soldados tenía en su dominio, en su poder, Joab, el general, le dijo a David, no hagas así, el Señor te va a añadir más, pero no hagas ese acto de maldad. A David le importó un cacahuate, estaba ensoberbecido, se sentía tan fuerte como un rey tan poderoso, y dijo, cuéntame cuánto tengo, cuánta capacidad tengo. Y entonces dice la palabra de Dios que vino un juicio y que le dijo a David, escoge tres cosas: vendrán tus enemigos, vendrá una hambruna, o entonces vendrá un juicio directamente de Dios. Y el punto aquí es que le dijo el profeta, por cuanto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor. Querida iglesia, querido cristiano, querido amigo, cuando tú y yo obedecemos la palabra, glorificamos el nombre de Dios. Pero cuando tú y yo vamos en contra de la palabra, conforme a nuestros deseos de nuestra carne, hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado por los enemigos de nuestro Dios. Así que tú no naciste para eso, yo nací, tú naciste para glorificar el santo nombre de Dios, porque le debemos tanto a nuestro Dios que con nada podremos pagarle, pero sí podemos vivir una vida que honre al Señor, una vida que glorifique al Rey, una vida que exalte su nombre, una vida que no esté pisoteando su sangre, sino que esté exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que lo prediquemos y que lo anunciemos con evidencias de que Él ha cambiado nuestra vida, con evidencias de que Él ha cambiado nuestra vida, nuestro lamento en gozo, nuestro estado de muerte en un estado de vida, que tú puedas glorificar a Dios y anunciar que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, que Él es el principio y el fin, que sin Él nada somos. Pero nuestra vida glorifica o hace blasfemar a Dios. Entonces, pregúntate nuevamente, ¿lo que yo estoy haciendo en este momento glorifica su nombre? ¿Estoy glorificando el nombre de Dios?
a través de esa carrera, a través de ese trabajo, a través de mi matrimonio estoy glorificando a Dios. Yo sé que es un tema para discutir tal vez o debatir, y lo digo con mucho respeto, espero que no se tome a mal, pero yo sigo escuchando a mucha gente que quiere tener muchos hijos y no está mal el asunto. El asunto es: ¿para qué quieres tener más hijos? ¿Para qué quieres tener más hijos? Y siendo sinceros, algunos los quieren tener para que cuando estén viejitos vean por ellos. Y eso es egoísmo. Eso es egoísmo, hermano. Pero pocos tal vez quieren tener hijos para decir: un siervo más para el Señor, un hijo más para el Señor, una sierva más que le cante al Señor. Sino queremos tener hijos para no sentirnos solos, para sentirnos realizados, para que no nos digan: ¿y dónde están tus hijos? ¿Qué te tiene que importar eso, lo que la gente diga? Tú tienes que tener un propósito. Esto glorifica a Dios. Esto que estoy haciendo glorifica a Dios. Mi vestimenta glorifica a Dios o tienta a los hermanos. ¿Sí me explico? ¿Estás drogándote? ¿Glorificará a Dios? ¿Estás tomando? ¿Glorificará a Dios? ¿Estás diciendo groserías? ¿Glorificará a Dios? Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Entonces, ¿esta conversación glorificará a Dios? ¿Estaré glorificando a Dios verdaderamente? Y repito, nosotros nacimos para glorificar a Dios. Ahora quiero darte un punto muy importante. Le puse como título a este punto: la cosmovisión bíblica en la sociedad. La cosmovisión bíblica no tiene que ser ajena o independiente a la sociedad. En otras palabras, hay cristianos que solo se comportan como cristianos dentro de una iglesia cristiana. Pero el verdadero cristiano muestra que es cristiano en todas las áreas de la sociedad. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? O sea, es fácil aquí ser cristiano, porque todos venimos ya sabemos a qué venimos: a alabar, a adorar a nuestro Dios, a escuchar un mensaje. Pero la cosmovisión de Dios, la cosmovisión bíblica, es que nosotros esta cosmovisión la llevemos a todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, un cristiano que llega a la política, si tiene una cosmovisión bíblica firme en su corazón, entonces él va a influenciar en ese cargo que él tiene dentro del gobierno. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, él desde su toma de protesta invitó a el pastor muy conocido Dante Gebel, al pastor argentino que ahora radica en Los Ángeles, California. Lo invitó para su toma de protesta y Dante Gebel, de una forma, en mi opinión, muy elocuente y sabia, pronunció muchas palabras de bendición para él y para su gobierno. Y desde que este presidente, que él es cristiano, ha traído grandes cambios a la nación del Salvador. Entonces nosotros pensamos que una cosa es el cristianismo y otra cosa es el mundo, y que el mundo pues que haga su relajo, que haga lo que tenga que hacer. Y la mayoría de nuestras escuelas están gobernadas por una mentalidad antibíblica o en contra de la Biblia, y nos quejamos de que a nuestros hijos se les enseñan cosas que van en contra de la Biblia. Pero ¿quién pone una buena universidad bíblica? Con maestros, con buenos principios. Y si no les van a estar enseñando ahí el cristianismo, pero al menos que les enseñen buenos principios morales.
Entonces el problema de nosotros, amada iglesia, es que hemos pensado que nosotros tenemos que estar en una cueva, como en una iglesia nada más, y que nosotros no tenemos que hacer nada por la sociedad, y estamos completamente equivocados. Y la cosmovisión de Dios es que nosotros llevemos la Biblia, la palabra, el Espíritu Santo de Dios a esos lugares que hay oscuridad. La luz ya no se tiene que quedar dentro de las cuatro paredes llamada congregación. La luz se tiene que expandir a estos lugares. Y recuerdo de un empresario en los Estados Unidos, hermanos ellos en sangre, que ellos pusieron un restaurante, y cuentan ahí su historia porque son millonarios, multimillonarios. Ellos pusieron como lo que se conoce como Kentucky Fried Chicken, algo así, pero con otro nombre. Y en Estados Unidos ellos venden prácticamente ese pollo que nosotros conocemos, ese alimento. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos constantemente llevan toneladas de comida y le dan de comer a los indigentes. O sea, ellos no se quedan solamente y dan sus diezmos a la iglesia. Eso es bueno, eso es parte. Pero ellos lo que hacen es que eso que Dios los ha bendecido, esa influencia de riqueza, ¿verdad?, la llevan a compartir con los indigentes, con las personas en la calle. Aparte, a todos sus empleados les dan beca, los ayudan a que puedan terminar la universidad. Y la universidad en Estados Unidos son de las más caras del mundo. Entonces no invierten unos cuantos dólares, invierten cantidades importantes. Pero aparte, ellos donan a las iglesias y donan a un lugar, compraron un lugar de muchas hectáreas donde llevan a jóvenes a retiros cristianos para tener un encuentro con Dios y que sus vidas sean transformadas. La mentalidad, la cosmovisión de Dios tiene que ir más allá de nuestras cuatro paredes, amada iglesia. Y cuando tú empiezas a ver como Dios ve, entonces tú vas a empezar a buscar el beneficio para los demás, para la sociedad, no solo para los de la casa, no solo para tus hermanos en Cristo, sino para los que no tienen a Cristo en su corazón, con el fin de que tengan a Cristo en su corazón, la esperanza de vida, la esperanza de gloria, la vida eterna en sus corazones. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús? Así que el problema que hoy tenemos en nuestra mente es que hemos pensado que el cristianismo debe estar en la iglesia y los del mundo tienen que estar influenciando en la música, en las artes, en la política, en las riquezas, en la escuela, en la educación y en las finanzas. Y no es así, amada iglesia. Me decía un hermano, que no voy a decir su nombre, pero él ha estado en la política hace mucho tiempo, y me decía cuántas críticas tuvo al principio por sus propios pastores, porque en la vieja escuela del cristianismo decían: no te metas en la política porque eso es un mundo sucio de corrupción, y sí lo es, pero es un mundo donde está gobernando el diablo. Pues ahí tenemos que ir. Por eso Jesús dijo esto: yo no vengo por los sanos, yo vengo por los enfermos, yo vengo por los que tienen necesidad. Entonces tu cosmovisión tiene que cambiar, amada iglesia. Una cosmovisión bíblica tiene también un propósito. Si lo estás apuntando, apúntalo. Una cosmovisión bíblica tiene un propósito de Dios, un propósito más alto. Si tu propósito, si tu vida nada más es estudiar, trabajar, con quién te vas a casar y dónde te vas a ir de vacaciones en diciembre, tú no tienes entonces propósito. Eso lo hace cualquier persona, eso es para sobrevivir. Tú y yo tenemos que tener un propósito. Y con mucho respeto, porque sé que hay varios aquí, les invito a todos ustedes que los que ya se jubilaron, con mayor razón, si ya te jubilaste, no es para cuidar a tus nietos, es para que tú tengas un propósito. Porque un cristiano, un verdadero cristiano, marca la diferencia en cualquier lugar que lo pongan. Porque la luz no se puede ocultar. La luz no se puede ocultar, amada iglesia. Por más que quieras ocultar la luz, incluso cuando está sonando tu celular y está prendiendo tu celular, por más a veces te pones nervioso, por más que quieras ocultarlo, no se puede ocultar. Todos lo escuchamos aquí, ¿cierto o no?
Y todos se te quedan viendo, ay, hermanita. Tú lo tienes en silenciador, pero estás chateando. Ya mandaste como 10 mensajes. Es que la luz no se puede ocultar. Donde quiera que tú vayas, mira, Jonás se quiso ocultar. Jonás, Dios le mandó a hacer algo y se va a todo lo contrario. O sea, estaba para el sur y él se fue para el norte. Ve a Nínive y él se va a Jope, a otro lugar completamente distinto y lejano. Pero ahí se dieron cuenta en el barco que algo andaba mal. Y entonces dice la Biblia que la suerte cayó sobre Jonás y que se dieron cuenta que Jonás había hecho algo malo. Y como había una tempestad tan fuerte, se iban a morir y dijeron, alguien aquí pecó, alguien aquí hizo algo malo. Y pues echaron a Jonás y Jonás dijo, yo soy. Y lo echaron, o sea, por más que se quiera ocultar, no. Y tuvo que cumplir su propósito. Así que la luz, querido amigo, no se puede ocultar. Como en este momento, mientras haya luz, la oscuridad no puede entrar aquí. No va a entrar aquí, jamás. Tú y yo tenemos que ser luz, pero no donde ya hay luz. Por eso Pablo dijo, yo ya no predico donde ya han predicado, para no edificar sobre el fundamento que ya edificaron. Si no, nunca vamos a avanzar. Yo predico donde nadie ha predicado. Entonces es muy sencillo. Ya cuando está una iglesia, pastor, pues aquí estoy, páseme. Pero tú tienes que ir a esos lugares. ¿Cuánto anhela nuestro corazón de nosotros como pastores que varios de aquí se levanten de su propia iniciativa y vayan a poner una iglesia en el diseño de Dios, en la voluntad de Dios, en la dirección del Espíritu Santo? Porque hay mucha necesidad, amada iglesia. Y solo a veces nos estamos apacentando a nosotros mismos. Así que tu propósito tiene que ser más allá de comer. Jesucristo dijo, la vida no consiste en comida y en bebida. La vida es muchísimo más que eso. No pienses solo en trabajar. Ahorita estás pensando, ojalá que ya se acabe para que llegue a planchar mi ropita. ¿Y qué voy a comer? Y te pones de malas, porque solo estás pensando en mañana, a las 5 de la mañana, y ojalá que no haya tanto tráfico, y todas esas cosas. La vida no es solamente para eso. Hay mucho más allá. Dios ha depositado grandes cosas en ti. Y principalmente, amada iglesia, nunca lo olvides, en ti reposa la sangre real, la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que te limpia de todo pecado, que te ha dado libertad. Esa sangre tú la tienes, corre por nuestras venas, esa sangre real, para un propósito importante, para un propósito importante. Ahora ustedes saben, por ejemplo, en el caso de nosotros, que no tenemos hijos. Y Dios lo sabe que no me quita el sueño. Y luego escuché el viernes pasado aquí en el evento que tuvimos, este evento evangelístico, de este evangelista Stephen Coco, que yo le calculo más o menos 34 años de edad aproximadamente. Dice, ni tiempo me ha dado en pensar en casarme, porque quiero ganar las almas. Y estaba allí en esa parte. Y le digo, ¿está bien aquí? Y me dice, sí, yo soy como cualquiera. Le digo, ¿pasas para enfrente? No, yo soy como cualquiera. Y le digo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo por atención, por honra? Y me dice, ¿sabes qué quisiera? Este lugar está muy chiquito. Quisiera que fuéramos miles que tomáramos esta capacitación que vamos a empezar a tomar y que nosotros llenáramos las calles para compartir la palabra. Eso es lo que quisiera. Así me lo dijo. Entonces su propósito es más allá, hermanos. Y no todos tienen ese propósito. No está mal en soñar en casarte, pero que no te quite el sueño eso. Tu propósito es más grande que eso. Incluso la Biblia dice que no todos están aptos para casarse. ¿Sí lo sabes? No todos. Quiero terminar con esto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Vimos 3 características de una cosmovisión que no es de Dios, una cosmovisión no bíblica, y es que no conoce a Dios, no toma en cuenta a Dios para sus decisiones, no glorifica a Dios. Y también hemos visto, amada iglesia, que nuestra cosmovisión bíblica tiene que abarcar toda la sociedad.
No solo tienes que ser cristiano aquí, sino en toda la sociedad. Y una cosmovisión bíblica tiene un propósito. Amén. Quiero ir finalizando con estos versículos. Romanos 8, 5 al 6 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Está clarísimo aquí. Ni siquiera te lo tendría que explicar. Está muy claro aquí. Hay dos formas de pensar: los que piensan en la carne y los que piensan en el Espíritu. Y los que piensan en la carne se refiere a personas que no han nacido de nuevo, amada iglesia. Que no han nacido de nuevo, nada más piensan en comer, nada más piensan en sus deleites. Voy a ver pornografía, ahora que ya no esté mi papá, meto a mi novia por la ventana y tenemos sexo. Solo piensan en vengarse, solo en el resentimiento, en lo que les hicieron, en lo que merezco, mis derechos. Pero no piensa en ayudar al prójimo. Y entonces la mentalidad de la carne es porque no ha nacido de nuevo. Pero también, ¿por qué pensamos a veces carnalmente varios de nosotros? Porque alimentamos solo las cosas de la carne. Solo nuestras conversaciones son de dinero. Solo es de eso. Solo es de: ¿sí adelgacé, hermano? ¿Sí se ve que estoy yendo al gym? Porque ya llevo 3 meses. Solo es esto, cascarón, fachada, hermano. Hoy pensamos que la vida de éxito es estar delgado, y no está mal cuidar tu cuerpo. Y no solo delgado, sino tener ese cuerpo que la cosmovisión del mundo nos quiere meter en nuestra cabeza. Así debes de estar, para que te amen, para que te valoren, para que no te engañen con otra mujer. Debes de estar así, debes de tener dinero y una camioneta, mejor si eres mujer. Debes de haber terminado la universidad, porque una ignorante no la va a querer nadie. Y nos venden eso. Y entonces nada más estamos alimentando la carne. Pero dice: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y a qué se refiere esto? A los que hemos nacido de nuevo. Escúchalo bien: el Espíritu Santo se conecta a nuestro espíritu y nos recuerda la bendita palabra de Dios. El Espíritu Santo se conecta a tu espíritu y te dice: hey, tú no has perdonado, no te engañes más. Por eso tienes ese dolor de espalda ahí, porque no lo has soltado a ese hombre, esa mujer que te hizo daño. Y pensamos en ayudar. Y cuando tenemos dinero, hermano, de verdad, lo digo por mí, lo digo por mucha gente, pero yo soy testigo de ello. Cuando tenemos dinero no pensamos en: me voy a comprar algo nuevo, sino ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién voy a ayudar? Cuando piensas en el Espíritu, te conectas con el Espíritu Santo, te recuerda la palabra, te revela la palabra de Dios. Pero también se refiere a pensar en el Espíritu, se refiere cuando tú estás alimentando las cosas del Espíritu. Si tú, hermano, por eso lo hemos dicho, muchas veces, es difícil que tú vengas aquí, que no te duermas, si solo vienes del trabajo, si tú no oras, o si vienes de tu casa de ver Netflix todo el día. Y aquí empezamos a alabar, empezamos a adorar, entonces te metes en otra sintonía que tú no estás acostumbrado. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, tú saliendo de aquí, te aseguro que muchos de aquí se van a dormir a las 12 de la noche. Porque tú puedes llegar a ver una película, puedes llegar a ver una telenovela, o puedes llegar a ver los Juegos Olímpicos ahorita y no te duermes, porque esa es tu sintonía, esa es tu línea, ese es tu estilo de vida. Pero aquellos que leemos la palabra, que buscamos a Dios en nuestras casas, anhelamos venir a la casa de Dios,
Anhelamos un fin de semana, anhelamos reunirnos todos juntos como hermanos y juntos alabarle a Dios, porque tú ya lo hiciste en tu casa, porque tú alabas en tu casa, porque tú oras en tu casa, porque tú ayunas en tu casa, porque tú buscas a Dios en tu casa, lo buscas en la escuela, lo buscas en tu trabajo, porque sabes que Dios no es una religión sino una relación, y sabes que Él es tu Padre, que Él te ha amado y tú lo empiezas a amar, y entonces te conectas con Él, y es fácil aquí venir y glorificar el nombre de Dios juntamente con todos, y no te vas a dormir por muy desvelado que estés, porque sabes que entonces tú estás conectado a la fuente de vida, que es el Espíritu Santo, que es nuestro Dios, amada iglesia. Pero muchas veces pensamos en la carne porque solo estamos alimentando eso, problemas y problemas y problemas y pandemia y la tercera ola. ¿No ha escuchado usted, pastor, acaso? Claro que sí. Y seguimos orando por toda la gente que no sabemos si lo tiene o no lo tiene, hermano. Pero nosotros seguimos orando y seguimos confiando de que Dios nos guarda. Y nos metemos a muchos lugares, pero sabemos que Dios nos cuida y Dios nos guarda, porque nuestro enfoque no está en esta pandemia. Nuestro enfoque está en ese Dios que está por encima de esa pandemia. Amén. Amada iglesia, tenemos que vivir conforme al corazón de nuestro Dios, conforme al autor de la vida. Tenemos que ver la vida con los lentes de Dios. Muchos de nosotros, nuestras conversaciones, nuestras relaciones, nuestras redes sociales y nuestras acciones reflejan una gran ausencia de este Dios de la Biblia. Yo he visto muchas redes sociales de jóvenes aquí y de adultos y le digo, no tienes ni una pizca de cristiano. Si alguien entra a tu Facebook, si alguien entra a cualquier red social, Instagram, lo que se llama, no saben que eres cristiano. ¿Cuántos años llevas en ese trabajo y a nadie le has predicado? Porque no tienes una cosmovisión de Dios. No tienes un corazón como el de Dios. Y obviamente Dios no quiere que estemos así. Amada iglesia, abre tu corazón. No cambies de religión. Si has cambiado de religión, tal vez por eso ahí está el error. Ten una relación con Dios. Con humildad recibe esta palabra. Permite que esta palabra renueve tu mente, para que entonces vivamos y veamos la vida conforme al corazón de nuestro Dios. Ponte de pie en el nombre de